Hombres que pudieron reinar es un libro donde esta vez no tienen sitio ni Cristiano Ronaldo, ni Leo Messi, ni tan siquiera Diego Armando Maradona o Pelé, pero sin embargo la gloria tampoco es algo ajeno para los jugadores que protagonizan estas historias, aunque la misma puede que les fuera demasiado efímera y en muchos casos pues con un final para nada feliz. Este lunes 4 de junio de 2012 visita Periodista Digital su autor Rubén Uría. Rubén, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por invitarme aquí a un sitio de referencia como Periodista Digital y encantado de estar contigo, que eres el futuro de la profesión. Muchas gracias, Rubén. Hombres que pudieron reinar, pero realmente hay muchas historias en este libro de jugadores que sí reinaron, aunque quizás de manera muy breve. De ahí el título. Sí, probablemente, ¿sabes qué pasa? Que quise hacer un guiño a uno de los capítulos que más me gustó meter en el libro, que era la historia de un futbolista británico, de Robin Friday, y a partir de ahí tratar de entroncarlo con la idea de Rudyard Kipling, de la famosa película de Michael Caine y Sean Connery, El hombre que pudo reinar, y un poco pues viene a colación de querer decir que hay muchos jugadores, lo que has dicho tú en la presentación, de Maradona, Pelé y tal, que bueno, yo creo que la historia todo el mundo los conoce, y que a partir de ahí pues ha habido muchos jugadores que tenían mucho talento, que podían haber llegado y que por unas causas u otras, bien por su propia culpa, bien por culpa del entorno, de las malas compañías, de lo que fuera, no acabaron llegando. O sea que es una historia, yo podría decir, que más divertida, porque la verdad es que el fútbol nos quedamos siempre con el que ha ganado, con el que ha conseguido todo, y al final el fútbol es un poco más este tipo de personajes, ¿no? La anécdota, el recuerdo, alguien que pudo conseguirlo todo. Lo que hay detrás, seguramente. Yo creo que en este libro, si no me fallan las cuentas, creo que quitando 3 jugadores que son los más contemporáneos, que está en el caso de Rivaldo, de Palermo y de Balotelli, yo creo que se intuye con mucha añoranza en el autor, en ti, hacia un fútbol quizás más pasado, como más romántico. Sí. No el fútbol como espectáculo de masas que hoy en día. No sé si estás de acuerdo con esta afirmación. Sí, totalmente. Aparte, ¿sabes qué pasa? Que es que tenemos un problema ahora con el fútbol, que es que se ha convertido ya en un cochino negocio. Es verdad que en los 90 ya lo era, pero ahora es una cosa exagerada, donde influye pues los horarios, los derechos de televisión, las fechas, los calendarios, los partidos se juegan a la hora que quieren las teles. Fíjate si no, esto último que ha ocurrido con China, donde Villar está haciendo el clean caja famoso para... Supercopa. Claro, bueno, es una cosa absolutamente exagerada. Y luego también, pues yo creo que los medios de comunicación tenemos algo de culpa, porque hemos engordado tanto el negocio que ahora todos los futbolistas están sobrevalorados. Es decir, tú juegas en primera división, debutas, marcas un gol y parece que ya has ganado 3 mundiales. Yo creo que la verdad es que el dinero ha influido muchísimo, y sí es verdad que tengo cierta añoranza o cierto romanticismo. Me gusta decir que soy joven todavía, ya he pasado, ya voy camino de la tercera edad, pero yo me acuerdo mucho de los 80. Los 80 para mí fueron míticos, crecí con ellos, y aquel me parecía un fútbol más puro, más limpio, ¿no? Más competitivo. Igual había menos táctica, pero había mucha más heroicidad, y por eso de ahí el libro, Roberto, porque yo tengo muy buenos recuerdos de muchos futbolistas, pero creo que lo principal es poder conseguir a través de esos libros que los buenos recuerdos del fútbol queden hechos literatura, porque en cuanto a literatura, Italia, sobre todo Inglaterra o Argentina, le daban, yo diría, ciento y raya a la literatura que había sobre el fútbol español, con lo cual me he atrevido y bueno, he hecho lo que he podido. El resultado está ahí y espero que guste. Me mencionas el nombre de Inglaterra porque este libro nos cuenta muchas historias de futbolistas y de ellas nos acercas a la vida de muchos jugadores provenientes de las Islas Británicas, que tiene Gran Bretaña para dar esta cantidad de jugadores que, bueno, fuera del terreno del juego, pues coincidían en algo que era a lo mejor su afición a la bebida o otras muchos devaneos de excesos. ¿Qué tienen las Islas Británicas? Bueno, para digamos, que esto haya sido así? Digamos que es que en las Islas Británicas, en el fútbol de la Premier, yo creo que era un poco lo que te acababa diciendo. Los futbolistas ahí, yo diría, son muy prolíferos a otro tipo de historias. No es el futbolista súper profesionalizado que conocemos en Italia, en Alemania, incluso en España, que tiene poco de vida social, incluso sí puede aparecer un poco por la farándula, pero no es alguien, digamos, con una cultura de barrio muy arraigada. En cambio, en Inglaterra sí. En Inglaterra durante muchísimo tiempo pues los jugadores eran casi prácticamente una parte más del barrio, del equipo en el que jugaban, se relacionaban con los hinchas, tenían, digamos, entre comillas, unas leyendas que poder contar. Eran personajes que trascendían lo futbolístico, y de ahí por eso pues que en el libro recoja muchísimas historias de futbolistas británicos. También por otro lado porque es de los que más documentación hay, Tú puedes encontrar ahora mismo en internet, que has dicho una frase que me ha encantado antes de entrar en la entrevista: internet, para que lo sepa todo el mundo, no se puede decir ya que es el futuro, sino que es el presente. Bueno, pues la prueba evidente de que eso es así es que tú ahora mismo pones en internet Paul Gascoigne y te aparecen la vida y milagros de este futbolista. En cambio, a lo mejor pones en internet, buscas el nombre de un jugador español y prácticamente no hay nada
que no sea de su parte deportiva, con lo cual pues yo creo que ese es el principal motivo de que los ingleses sean un poco pues la mina de oro del libro. Tú se puede decir que tienes bastante admiración por Gascoigne, ahora que me lo has mencionado. No admiración, lo que pasa es que siempre me ha llamado mucho la atención. Es una piedra angular, ¿no? Sí, en este libro. La historia de Gascoigne es para que todo el mundo se la lea. Sí, bueno, yo creo que es uno de los caracteres más autodestructivos que ha habido en Gran Bretaña después de George Best, del irlandés. Pero bueno, aquí en la foto todavía, lo estamos viendo en la foto, todavía se conservaba bien. Se conservaba bien, tenía pinta de futbolista. Bueno, yo creo que Paul Gascoigne, pues eso es lo que hablábamos un poco, cayó en el camino del exceso, en la autodestrucción, y tenía absolutamente todas las cualidades para haber sido el mejor jugador de Inglaterra, y acabó siendo pues un juguete roto, ¿no? Yo creo que tiene un poquito de encanto ese tipo de historias de los juguetes rotos, pero por otro lado, pues bueno, supongo que a él no le hará ninguna gracia porque está viviendo un auténtico drama personal. Lo de Gascoigne es ya prácticamente un descenso a los infiernos. Yo no sé cómo acabará. Espero que pueda salvar su vida, pero tiene toda la pinta que acabará muy mal, como en su día acabó George Best. Por ejemplo, otro de los casos de futbolistas británicos de los que hablas es el de Matt Le Tissier, que bueno, seguramente encarne mejor que nadie este prototipo, ¿no?, de futbolista romántico. Eso, amor da unos colores, un equipo modesto, amor a una ciudad, ofertas, cheques en blanco, bueno, su propio club, deseoso de vender para hacer caja, y él quería quedarse. Y el caso es que ciertamente, quitando a los que no les puede gustar ya tanto el fútbol, o aunque les guste, fuera de las Islas Británicas, la gente dice quién era Matthew Le Tissier. Bueno, sí es curioso, porque ha sido un jugador muy anónimo, sobre todo aquí en España. Yo creo que prácticamente la generación actual ni se acuerda de él. Lo que pasa es que hace 15, 10 años tuvimos la suerte de que Canal Plus se hizo con las imágenes de la liga inglesa, y a través de ahí pues pudimos descubrirle, ¿no? Porque Le Tissier, para el que no le viera, era una especie de Mágico González, pero en Inglaterra. Era un jugador muy irregular, pero que tenía un talento bestial, tenía muchísima calidad, y luego pues bueno, aparece en el libro no por su calidad ni por todo este tipo de cosas, sino por la gran característica que es lo que has destacado tú: la fidelidad y el romanticismo que tenía a unos colores, en este caso el Southampton, que era un equipo que luchaba por no descender, pero que con Le Tissier le podía ganar a cualquiera. Y Matt Le Tissier tuvo muchísimas ofertas del Marsella, del Atlético de Madrid, del Manchester United. Jamás quiso moverse de equipo. Y bueno, curioso, decía el presidente en una entrevista muy reciente que leí hace poco, el que fue presidente del Southampton, que en el caso de haber vendido a Le Tissier podrían haber comprado 4 estadios, como los que tenía en ese caso el Southampton, pero Le Tissier la verdad que nunca se quiso ir. Y bueno, yo creo que, fíjate, pues el cariño es una de las anécdotas que cuento en el libro, el cariño que tiene la afición hacia Le Tissier, porque a la entrada todavía de la ciudad de Southampton se puede leer un cartel en el que dice: estás entrando en el país de Dios. O sea que imagínate lo que ha significado Le Tissier para esa ciudad. Y hoy en la actualidad podríamos encontrar un jugador así. No me refiero a su calidad, porque está claro que jugadores con mucha calidad tenemos en el siglo XXI, pero un futbolista que a lo mejor pueda estar ahora en un Sporting, en un Mallorca, y venga el Real Madrid o el Barcelona, lo quiera fichar y él diga: ¿sabes qué pasa? Permanezco aquí. Roberto, que es muy difícil, porque ahora el fútbol yo creo que se ha despersonalizado muchísimo y ya no queda. A mí me parece que, por ejemplo, esa pantomima de que cuando llegas el segundo día al equipo y metes un gol, te besas al escudo, el escudo. Pues es un poquito demagógico, ¿no? Porque la verdad que no quedan ya muchos tipos como Le Tissier en ese sentido, que no quieran abandonar nunca ese equipo. Por eso me dolió tanto en su día, pues un poco la tocata y fuga de Raúl, ¿no? Ahí en agosto, sin un homenaje correcto, que era lo que se merecía. Pero bueno, quitando eso, yo creo que Raúl era de los pocos símbolos que quedaban en eso. Supongo que Iker Casillas en su momento pues será así, que se tire toda la vida jugando en el Madrid. Yo creo que los aficionados del Madrid y los que no son aficionados del Madrid lo agradecerán. Xavi podríamos decir que es un jugador así. De principio a fin. Y cada vez quedan menos. Yo creo que en Europa ahora mismo me viene a la cabeza alguien que sea muy significativo. Me vendría a la cabeza Steven Gerrard, que lleva toda la vida en el Liverpool y jamás ha querido salir del Liverpool. El equipo de moda de este año, uno de ellos de este año 2012, ha sido el Chelsea, campeón de Liga de Campeones. Pero tú nos has hablado de otro Chelsea, ¿no? Ese equipo que ganó la Recopa en el año 71 al Real Madrid, y que a pesar de ese éxito, que ese equipo era, pues como tú dices, una pandilla de amigos, una pandilla de locos que compartía esa afición por la cerveza y la juerga, y están liderados por Peter Bosworth. O sea, no sé con qué Chelsea se quedarían los aficionados más veteranos de hoy en día, de aficionados al propio Chelsea, ¿a quién preferían, no? ¿A ese Chelsea de Abramovich, que ha ganado la Liga de Campeones, o a ese Chelsea romántico del año 71? Bueno, yo probablemente por resultados, desde luego se quedarían con el Chelsea de Abramovich, porque han podido disfrutar de 400, 500 millones de euros o más de inversión que ha hecho el magnate de los petrodólares,
y que al final, oye, que no hay que olvidarlo, les ha dado la Liga de Campeones contra todo pronóstico. Pero en cuanto a recuerdos, anécdotas y el sabor un poquito añejo de las figuras, yo creo que el Chelsea de los 70, porque además es más, en aquella final de la Recopa que jugó el Chelsea con el Madrid, que ganó el Chelsea, no se tenían muchas referencias en España de fútbol internacional, de quién eran los jugadores del otro equipo. Yo creo que al Madrid en aquella final en Atenas le sorprendió No el Chelsea eso. y tenían un delantero como Peter Osgood que le llamaban precisamente, bueno, pues el mago de Oz, ¿no? Hacían ahí un juego de palabras que esto le gusta mucho a los ingleses. Era un delantero bastante fuerte, un delantero centro muy técnico y sorprendió en aquel equipo al Real Madrid. Pero yo creo que el secreto de aquel Chelsea era que, contrariamente a lo que son ahora, que es una selección casi de la ONU, multicultural, pues aquel Chelsea eran todo ingleses y lo que hacían es que cuando acababan el partido, el tercer tiempo en el bar era lo mejor que podría decirse de ellos. Pero bueno, yo creo que eran épocas diferentes, ¿no? Ni mejores ni peores. Unos eran amigos y ahora pues son súper profesionales. El calcio es otra de las ligas que ocupa un lugar destacado en el libro. Y yo creo que una de las historias que a mí que más me ha llamado la atención es esa Lazio campeona del Scudetto, ¿no? Dividida en dos clanes y en la que los jugadores acudían al entrenamiento con todo tipo de munición, con armas, están enfrentados entre sí. Eran un poco peligrosos, sí. Está claro. Y además, luego el caso es que en el campo eran capaces de aparcar sus diferencias, esos clanes que dividían el vestuario, y hacían frente común contra el rival y así ganaron la liga italiana. Bueno, yo lo de la Lazio, aquella salvaje de los años 70, yo creo que habría que tomárselo más que a broma un poquito en serio, porque aquello fue muy serio, ¿eh? O sea, estamos hablando de jugadores que iban con recortadas a entrenar, que iban con unos calls, que los dejaban allí en la taquilla, que la mayoría de ellos tenían unas ideas casi fascistas para aquellos tiempos, y bueno, la continuación pues fue evidentemente una tragedia, porque en el libro se cuenta la famosa anécdota de que los dos mejores de aquel equipo eran Giorgio Chinaglia, el delantero centro, y Receconi, que era el más talentoso, ¿no? Que le llamaban el Ángel Rubio en aquel equipo. Bueno, pues como eran muy bromistas y las bromas eran de muy mal gusto, un día deciden entrar en una joyería con dos pasamontañas y le hacen la broma al joyero de que le van a atracar. Bueno, el joyero evidentemente después del susto reacciona, saca una recortada, le pega un tiro a Receconi y acaba con su vida. Con lo cual aquella tragedia, pues bueno, yo diría que hubo un antes y un después de la Lazio, porque aquella tragedia, aquella muerte segó pues probablemente la época más gloriosa de aquel equipo. Y bueno, seguramente si hay una segunda edición del libro contaremos más de Giorgio Chinaglia, porque que era tela marinera, y yo les recomiendo desde aquí a todo el mundo que esté viendo la entrevista que pues bueno que bucee en internet, que busque cosas de Chinaglia, porque lo que vivió en la Lazio fue importante, pero después su segunda etapa en el Cosmos con Pelé, donde tenía amenazados de muerte a prácticamente todo el equipo, es digna de ser contada. De todo menos un futbolista, parecía. De todas estas historias, Rubén, no sé si por especial, no sé si podrías elegir a una. Yo no sé cuándo por fin has editado el libro, si tuvieses que elegir una historia para hablar larga y tendida sobre ella, ¿cuál más te ha impresionado? No sé si por el protagonista en sí, que le tengas especial cariño. No, yo siempre lo repito. A mí hay muchos jugadores con los que te identificas leyendo el libro, otros evidentemente no, pero yo sí hay un jugador que me parece que falsea un poco lo que es el título del libro, porque el título es Hombres que pudieron reinar. Yo me quedaría con el último capítulo, porque está incluido aposta, es el de Rivaldo, el gran delantero brasileño que triunfó en el Depor y sobre todo en el Barça, que llegó a Balón de Oro, pero llegó a Balón de Oro cuando todas las condiciones de su vida pintaban a que iba a ser, pues no sé, iba a tener una vida trágica, porque tuvo una infancia cruel, su padre murió trágicamente, su madre tenía muchos problemas, era una familia muy pobre, pasó las de Caín para llegar a la primera división. Cuando debutó en la primera división se le cayó un muro, se abrió el pie contra un muro de hormigón. Cuando ya se recuperó de aquella lesión, después tuvo el problema de la prensa, que como vieron que era un poco lento le apodaron Patapalo, y fíjate, 7 años después de aquel apodo de Patapalo, que en las crónicas de los periódicos brasileños le bautizaron como Patapalo, llegó a Balón de Oro, con lo cual yo creo que es una historia tan rocambolesca como increíble de superación. Rivaldo yo creo que es uno de los jugadores más importantes que ha habido en la historia del fútbol y de los menos valorados. A veces me viene a la memoria, la prensa parece ser que se equivoca, ¿no? O sea, como que ponen una etiqueta Patapalo y mira a Rivaldo lo. No, pero ¿sabes qué pasa? Pero es un problema muy común que tenemos. Es un problema muy común que tenemos en la profesión periodística, ¿no? Sobre todo en el periodismo deportivo, que tendemos a exagerar mucho con tal de vender. Y oye, yo creo que muchas veces somos injustos con los jugadores. Y el gran problema que encima que tenemos es que los periodistas cometemos un error muy negativo, que es lo peor que puede tener un periodista, que es no pedir perdón
cuando nos equivocamos o hacemos las cosas mal. Así que yo, mira, aprovecho desde aquí, le digo, si está viendo la entrevista, que seguro que la está viendo, Juanfran, el lateral del Atleti, yo desde aquí le tengo que pedir perdón a Juanfran públicamente, porque yo no creía que Juanfran iba a ser capaz de ser un lateral bueno en el Atlético de Madrid. A comienzo de temporada yo no creía en Juanfran, y con su trabajo, con su esfuerzo, pues oye, ha cambiado todo eso, y lo que antes eran críticas ahora tienen que ser elogios. O sea que yo creo que, en definitiva, los periodistas tenemos que medir más lo que decimos, y sobre todo, oye, no pasa nada por decir nos hemos equivocado en esto. Yo creo que es humano. No somos infalibles. Está claro que no. Ellos tampoco lo son. ¿Qué significa para ti, Rubén, que hayan colaborado en tu libro dos periodistas de la talla, Santi Segurola y José Joaquín Brotons, que han hecho, bueno, epílogo y prólogo de este Pues libro? yo les estoy, como no puede ser de otro modo, les estoy muy agradecido, ¿no? Porque Santi Segurola para mí desde siempre ha sido un referente de la prensa escrita. Yo creo que no sé quién fue el que dijo que era algo así como el Jordan del periodismo deportivo o el Messi del periodismo. Yo no estoy de acuerdo, no creo que sea ni Jordan ni Messi. Lo que sí que estoy de acuerdo es que ha marcado a toda una generación. Yo el respeto que siento por Santi Segurola es brutal. Y yo siempre le compararía más con uno de los personajes del libro, con el doctor Sócrates, que tenía un lema que decía que había que ser duro con los problemas y blando con las personas. Yo creo que Segurola es eso, y yo le estoy eternamente agradecido por haber tenido la deferencia de hacer el prólogo. Y en el caso de José Joaquín Brotons, bueno, pues ya es más una cuestión de piel, una cuestión personal. Mi Brotons me ha marcado desde que comencé la profesión, porque ha tenido siempre una palabra de cariño, de apoyo. Es alguien que me ha ayudado muchísimo, es alguien que ha sacado lo mejor y lo peor de mí, pero es alguien que siempre que he tenido un problema o que siempre que he necesitado algo ha estado ahí para ayudarme. Ha sido mi mentor, mi profesor, y yo te diría que mucho más allá de lo que es el periodismo. Pero para mí ha sido un profesor de vida, y yo estoy contentísimo de que haya podido hacer como diría él, que haya podido hacer el epílogo y no el epitafio del libro. Pero yo creo que Brotons estamos ante uno de los grandes de la profesión. Siempre intentas hacer gala, Rubén, y poner hincapié en lo que es lo importante es para ti buscar, bueno, el periodismo deportivo, ¿no? El periodismo riguroso, el periodismo serio. Por eso te quería preguntar si este proyecto de The Hot Down, del que hemos hablado antes de esta entrevista, ha supuesto como una válvula de escape para ti, digamos, para sentirte realizado a la hora de llevar ese tipo de periodismo. Bueno, yo te diría una cosa, Roberto. Yo te diría que la magia que tiene Hot Down es que empezó como prácticamente una utopía, y poco a poco, con la calidad de la gente que está escribiendo allí, porque yo soy un accidente, porque yo no escribo ni la mitad de bien de la gente que escribe ahí. Y hay muchas firmas reconocidas, mucha gente que incluso no son muy conocidos por el gran público, pero que escriben todavía mejor que los que sí que tienen cierta fama o buena reputación. Y yo creo que Hot Down es un fenómeno necesario en este país, porque yo creo que la oferta deportiva es muy amplia, la oferta cultural también, la política, pero yo creo que en esta profesión del periodismo no importa, digamos, quién sea el que lo escribe, sino la calidad de lo que escribe y de la historia que escribe. Que cuente. Y a mí me parece que lo más bonito que hay en esta profesión es contar historias, y Hot Down me parece el lugar perfecto para poder contar historias. Se ha abierto un hueco. Ahora está en internet. Tú decías esa maravillosa frase de que ya no es el futuro, es el presente. Bueno, pues yo diría que en el periodismo Hot Down es el presente. Esa es la gran apuesta por hacer un periodismo de calidad. Si no me equivoco, tú sigues siendo redactor jefe de la web de deportes de COPE. Me gustaría preguntarte, los que te hemos escuchado en tiempos, por así decirlo, pretéritos de tiempo de juego, yo no sé si Rubén Uría echa de menos aquellas épocas pasadas con Avellán, con Eduardo García. No sé, ¿cómo te has reinventado en la propia emisora? Pero sí me gustaría saber, los que te han escuchado de hace muchos años ahí en la cadena COPE, bueno, imagino, no sé si echas de menos, por así decirlo, esa primera línea de fuego, ¿no? Más de cara al oyente. Bueno, yo te voy a decir una cosa, es que esto, bueno, ahora ya sí que te voy a pegar un meeting, porque esto es una historia muy larga. Puedes explayar, que no hay ningún problema. Es una historia muy larga que diría aquel, ¿no? El famoso de la película. Pero bueno, la verdad es que, bueno, esto del periodismo no voy a descubrir nada nuevo. El que me esté viendo, si hay algún periodista que me esté viendo, sabrá a lo que me refiero. El periodismo es como una noria. Un día estás arriba, otro día estás abajo, quizá más allá en el medio, y no son 100 metros de sprint, son 42 kilómetros, una maratón. Hay que aguantar mucho. Entonces, a mí me han pasado muchas cosas en mi corta todavía carrera periodística. Yo sí echo, por supuesto, de menos esa época maravillosa en la que comentaba partidos con Kiko, con Alcorta, con Andújar. Nos lo pasamos muy bien, éramos una pequeña gran familia, y echo mucho de menos esa época, porque a mí lo que me gusta es comentar partidos, me gusta mucho estar en primera línea de fuego, como decías tú, pero luego me ha venido muy bien
abandonar deportes y centrarme en otro tipo de periodismo, en el periodismo informativo. Estoy ahora mismo los fines de semana en los informativos de la COPE. Me he reciclado, me he tenido que reinventar, como decías tú, y eso me ha venido bien, porque yo era una persona muy problemática, muy egocéntrica, y lo que necesitaba era una cura de humildad, y esa cura de humildad llegó por unas cosas que ahora no vienen al caso, personajes que tampoco vienen al caso, pero que bueno, que me resituaron un poco para ver qué es lo que yo tenía que hacer, revisar los fallos que hubiera podido cometer, que eran muchos, y tener un poquito de humildad a la hora de, pues bueno, pues lo que dices tú, si esa es la palabra, reinventarte y reciclarte, porque en el fondo ya te digo, esto es una noria. Un día estás arriba, otro abajo, y al final lo que se trata es de seguir avanzando, porque si te golpean muy fuerte, el secreto es seguir avanzando, porque solo así se gana. O sea, que a pesar, digamos, de que me reconoces que lo echas de menos, como que en cierto modo, pues le ves la parte positiva, ¿no? A todo lo que ocurre. Siempre hay que quedarse con la parte positiva. De todos modos, yo no sé, ya te digo, como la noria sigue girando, pues bueno, tampoco sabes Te tocará otra vez exactamente qué vas a hacer el día de arriba. mañana. Es decir, yo no puedo decir que no voy a acabar mañana siendo corresponsal en Botswana, o de guía de safari, pero tampoco puedo saber si el día de mañana volveré a ser comentarista de partidos en la radio. Yo desde luego estoy abierto a cualquier tipo de posibilidad en ese sentido, pero no ya solo por trabajo, sino por pasión, porque a mí comentar partidos me encanta, y yo creo que el fútbol en directo es todavía más bonito que escrito, o sea que, ¿por qué no? Nunca se sabe lo que vas a hacer, pero bueno, ahora desde luego está claro que en la empresa en la que yo estoy, en la COPE, eso desde luego está muy bien hecho, porque yo creo que ha sido un acierto total de la empresa poder contratar a dos grandes profesionales como Paco González y Pepe Domingo Castaño, que bueno, ahí haciendo equipo llevan la pila de años y con una gente maravillosa, no solamente en el primer plano con Lama, Paco y Pepe, sino con gente maravillosa como Jorge Evia, como Eri Frade, que hacen un grupo fenomenal, porque mucha gente al final, ya sabes cómo es esto, te preguntan, ¿pero hay algún tipo de mal rollo, de mala historia? No, todo lo contrario. La verdad que yo me llevo fenomenal con ellos, y yo lo que les deseo es que tengan un montón de éxitos, porque si ellos tienen un montón de éxito, nosotros lo tendremos. Pues Rubén Uría, de momento hoy has venido a hablar aquí de este Hombres que pudieron reinar, otras leyendas del fútbol. Te agradecemos tu presencia aquí, te deseamos suerte con el libro y esperemos verte en otro momento por aquí para charlar de periodismo, de fútbol o de lo que toque. Pues yo me pongo a vuestra disposición, Roberto, para lo que vosotros queráis, y siempre que queráis contar conmigo, aquí estaré. Así que ya sé por dónde queda esto. Ya me han gustado mucho las instalaciones, o sea que yo estoy encantado, y el día que queráis me paso por aquí. Muy bien, muchas gracias. A vosotros.